el libro de Gálatas, un libro que tiene tanta riqueza para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que ilumines al profesor, que abras nuestro entendimiento de manera tal que disfrutemos de esta clase y nos acerquemos a tu corazón. Sé con la familia del pastor que va a estar con nosotros también, junto a ellos, y que este día sea un día de enriquecimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar un estudio del libro de Gálatas. Lo haremos en diferentes partes. Primeramente, haremos una lectura del Evangelio de Gálatas. A continuación lo vamos a hacer. Después, una lectura de un manual que ustedes van a tener o están por tener, que es este que está acá. Notas de clase para el libro de Gálatas, especialmente la primera parte. Y luego entonces un estudio de la teología de Pablo, ¿sí? Esto nos tiene que ayudar muchísimo a la hora de abordar Gálatas, conocer el contexto, el trasfondo histórico, qué pasó en aquellos días, y entonces ahí la carta de Gálatas aparece. Así que abrimos el libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, y la leemos. La epístola del apóstol Pablo a Gálatas, capítulo 1, leemos así. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué Pablo habla con tanta seguridad contra herejes? En el versículo 1, en la primera línea, ahí está la clave. Pablo, apóstol, no de hombres, ni que alguien me haya enviado, o aún el concilio de los apóstoles en Jerusalén, sino directamente de Jesucristo por revelación. Dios le encomendó, Jesús le reveló, por lo tanto, él tenía un mensaje bien claro qué decir y se encontró con herejes. Versículo 8 en adelante. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así confirma el versículo 1 que habíamos leído. Hasta aquí, ¿qué es lo que está pasando? El apóstol escribe a hijos a quienes él había adoctrinado como consecuencia del primer viaje misionero. Ya vamos a leer allí en las notas de clase que hay dos teorías respecto de en qué momento Pablo escribió la carta a esta gente. Eran galos que habían llegado a Galacia, lo que luego se llamó Galacia. Pero hay dos teorías, ¿sí? Galacia del norte o Galacia del sur, porque son diferentes iglesias. Galacia es la provincia que abarca varias iglesias. Y en el primer viaje misionero se enumeran 3, por lo menos, de las 4 iglesias que había en el norte. Cuando Pablo predica, pues, el evangelio allí, gente que escucha y recibe el evangelio, con el tiempo oye que habían entrado judaizantes, trayendo nuevos mensajes. Pablo se molesta
Si yo prediqué una cosa, les enseñé, ahora vamos a leer ese viaje misionero, cuando él penetra en las iglesias, lo que a él le costó. Sentir la revelación del Señor, hermanos, es una cosa maravillosa, él mismo lo dice. Yo lo recibí del Señor, él mismo me lo dio, lo predico, para decir algo, Iconio, Derbe, Listra, eran iglesias de Galacia, de la provincia de Galacia, y que ahora en ese lugar aparezcan problemas. A eso le fastidiaba a él, estando seguro del mensaje que él había recibido. Seguimos leyendo. Versículo 12 otra vez. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor, que era el jefe de la iglesia en aquel tiempo. En esto que os escribo he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Entonces, este primer capítulo leído nos da un pequeño panorama de lo que pasó con Pablo en sus andanzas en la predicación, pero especialmente la aparición de esos herejes. Entonces, vamos, hermanos, a leer el capítulo de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Cómo Pablo inicia su ministerio. Primeramente, el capítulo 11, pequeñas lecturas, así vamos a entender luego el trasfondo histórico de la carta a los Gálatas. Primeramente, Hechos, capítulo 11. Quiero señalar, el apóstol Pablo secundó la obra iniciada por unos judíos aventados, una expresión mexicana. Judíos de pura cepa, no obstante, se meten a hablar con gentiles y surge la iglesia de Antioquía. Los apóstoles, oyendo semejante noticia que entre los gentiles se forma una iglesia, pues mandan a su apóstol, a su predicador, a su pastor, Bernabé. Ese es el primer pastor. Bernabé, viendo lo que ocurría allí, pues emocionado, busca a un colega, fogoso, poderoso. Trae a Saulo de Tarso recién convertido. Y ambos pastores inician una obra tremenda, tremenda, tremenda. En Antioquía de Siria, había 2 Antioquías en la antigüedad, de Pisidia y de Siria. Esta es la que nos interesa, la de Siria. Cuando se forma y crece esa iglesia, Dios revela a Pablo cosas durante ese tiempo. Es lo que luego él va a decir. Dios me lo reveló a mí. Y entonces el Espíritu Santo en Hechos 13, vamos a leer 11 y 13, dice, sepárenme estas 2 personas, Bernabé y Pablo, para que vayan a evangelizar. Y allí evangelizan a Galacia. Entonces cuando ellos predican su evangelio, Pablo en particular, con el tiempo oye que entraron judaizantes para deshacer lo que él había hecho. Pero eso es una obra de un padre que se siente ofendido. ¿Cómo hicieron tanto daño en la iglesia de Galacia? Y enhorabuena, hermanos, que a pesar del tumulto provocado por los judaizantes, en lo que él va a escribir expresa la voluntad de Dios con respecto al judaísmo. Así que vamos a ver todo esto que acabo de comentar en los textos bíblicos. Hechos capítulo 11, versículo 19. Recuerden, estamos viendo el trasfondo histórico de la carta a los Gálatas. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, judíos, los cuales cuando entraron en Antioquía, de Siria, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, allí en los jefes, la asociación general, diríamos nosotros hoy.
y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Era el representante de la asociación de aquel tiempo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Hoy, hermanos, usaríamos un lenguaje bien humano. ¡Qué pegada! ¡Qué pegada! Con estos dos pastores. De parte de Jerusalén mandar a un hombre lleno de fe. Hermanos, cuando uno piensa en este instituto también, o cualquier organización que uno quiere levantar con puro amor, Dios sabe qué hombres consagrados, honestos, puede levantar, usarlos para que hagan una obra. Y así con ustedes. Ese es el propósito de estar en estas clases y de los hermanos que oigan el DVD también. Dios quiere gente pura, honesta, sincera, llena de fe, de fuego, de fuerza. ¡Qué pegada! Justo el hombre necesario. Bueno, cuando ustedes vayan viendo estas historias y oyendo, hermanos, identifíquense, porque ese es el propósito de estas clases. Además de ser didácticas, en algunos casos buscando la erudición, si se puede también, pero también espirituales. Y vemos a Bernabé y a Saulo, la otra pegada, ambas pegadas. Versículo 25 otra vez. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y ahí viene entonces parte de la revelación del evangelio que predica Pablo. ¿Por qué Pablo? Porque fue a través de él, no tanto de Bernabé. Con su prédica que inundó a esa gente, se ganó muchos discípulos. ¿Por qué, hermanos, surge el apodo cristianos? Porque Pablo traía un mensaje. Saben, los adventistas somos conocidos por sabáticos, o vegetarianos, o adjetivos o calificativos de esa naturaleza. ¿Por qué no somos conocidos como cristianos? En el caso de Pablo, él no predicaba tanto si la lechuga, el zapallito, el vegetariano que hay que comer. No, predicaba a Cristo. Y hermanos, vivir con Jesús en el corazón, en la mente, en los hechos, en las palabras. Tanto que la gente se hartó. Estos son los de Cristo, hablan de Cristo. Gracias a Pablo. Porque Pablo estaba inundado de Jesús en su mente. Dios le estaba revelando, que él quedaba asombrado. Y hermanos, no por nada este apóstol, que recibió visiones y revelación, tuvo que enseñar, y mientras el Espíritu Santo trabajaba de un modo distinto con Pedro, que es otra historia, ambos luego se encuentran en el Concilio de Jerusalén, año 49 de la era cristiana. Y allí surge algo con respecto a los judaizantes. Felizmente el Espíritu Santo guiaba a los líderes, aunque guiaba en forma diferente a Pablo con visiones y revelación pura, y él escribía cartas, lo que Dios le mandaba, y predicaba con el fuego que Dios le daba, pero no obstante, los apóstoles guiados de otra manera. Ellos tenían que estudiar la Biblia y descubrir lo que el Espíritu Santo les iba mostrando. Y felizmente coincidió el mensaje de Pedro y Pablo, y Jacobo el jefe dio el apoyo de un mensaje contra los judaizantes. Dejen a los gentiles tranquilos, no les impongan la circuncisión. Y a pesar de la decisión del concilio, esta gente hereje, judíos, cristianos, ellos creían en su mente cerrada, hay que hacer que los gentiles se circunciden y guarden la ley de Moisés también. Y ahí entonces surge la teología de Pablo. Y él escribe las cartas que escribe, entre ellas Gálatas. ¿Sí? Así que hermanos, hasta ahí nomás estamos viendo, pero vamos a avanzar todavía. Viendo la teología de Pablo. Vamos a pasar al capítulo 13 ahora. Esta iglesia laboratorio para el Señor. Antioquía de Siria, la primera iglesia de origen gentil, en donde estaban los pastores, Bernabé y Pablo. ¿Por qué laboratorio, hermanos? El apóstol Pablo, judío, pero ustedes saben, de primera línea, con todo el conocimiento, él mismo da testimonio, lo hemos leído hace rato, que aventajaba a muchos de su nación en su conocimiento, en su celo, y ahora meterse con gentiles. Él aprendió mucho con ellos. Hermanos, también les digo lo mismo a ustedes, mezclémonos con la gente, ¿no? Un anciano o un pastor debe mezclarse con la gente, ver sus necesidades. Y si bien el hombre puede tener mucho conocimiento en la cabeza
y a veces está pasando en algunos lugares, desde la cátedra, que significa asiento, enseñan, no se mezclaron con la gente. Antes de que leamos Hechos capítulo 13, seguimos con este laboratorio del apóstol Pablo en Antioquía de Siria y su primer viaje misionero, y ahí Galacia. Yo voy a invitar a que busquemos Mateo capítulo 23. La cátedra de Moisés, el asiento de Moisés, capítulo 23. Desde el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra o asiento de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En la antigüedad, en la sinagoga, el culto se hacía sentado, no parado como hacemos nosotros, ¿no? Es una modalidad judía. Pero en la cátedra, en el asiento, de paso, si yo estoy sentado acá, más por comodidad, ¿no? Para poder ser más familiares, para conversar mejor. Pero desde el asiento poder guiar, enseñar, pero el fariseo que no se mezcla con el pecador. Juzgaba a Zaqueo judío, a Leví Mateo judío, a la prostituta judía. No me mezcla, no. Él estaba en la cátedra y de allí dar las lecciones. Entonces noten, hermano, la distancia con el pueblo. Con el apóstol Pablo no fue así. Él se mezcla con los gentiles y aprendió mucho de ellos. Vamos entonces a Hechos, capítulo 13. Seguimos con nuestra historia. Antioquía de Siria. Desde el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjense, hermanos, no puedo evitar de dar mensajes pastorales mientras damos la clase. Dos pastores, Pablo y Bernabé. Finalmente, Pablo va a descollar, él va a ser el pastor jefe, Bernabé el ayudante, con la experiencia que se cuenta en Gálatas del problema que se armó en esta iglesia, en Antioquía. Eso aparece en el capítulo 2. Si se acuerdan cuando dice, cuando Pedro vino a Antioquía, a mi iglesia, era digno de condenar lo que hizo ese hombre. Que hasta a Bernabé, mi compañero, se lo llevó, se lo arrastró en la hipocresía. Así que era su iglesia, su primera iglesia. Era el papá de esa iglesia, espiritualmente hablando, con sus prédicas, su ejemplo, su enseñanza. Pero hermanos, aquí se ve una iglesia que crece, no una tiranía. Un hombre que acá no deja crecer a nadie. Hace desarrollar los dones. En verdad, el padre espiritual de Antioquía, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es. Y entonces, Él es el que ordena. Ok, tráigame a Bernabé, a este, es lo que vamos a leer ahora. Pero una iglesia donde dice que había profetas y maestros. Había profetas. Y enumera los 5 líderes principales que tenía esa iglesia. Una iglesia que crecía gracias al ministerio de 2 hombres. Y nos quedamos con Pablo. Hermanos, qué bonito es hacer crecer a los hermanos. Uno dice, vamos a hacer crecer la iglesia. La iglesia no son las paredes, ese es el templo. Hacer crecer la iglesia es hacer crecer a la gente, que se desarrollen. Una mamá que no enseña a su hija a cocinar, a lavar la ropa, a hacer las labores domésticas, porque la mamá supone, yo lo hago mejor, le doy a mi nena y me hace zafarrancho, no. Y cocina y no puedo saborear la comida. No quiero que mi esposo, mis hijos, varones, digan, y mami, la comida. No, la mamá se preocupa en enseñarle a esa hija. Bueno, así hizo el Espíritu Santo y Pablo era masa dispuesta. Y Pablo, pues, predicando, hizo que surgieran profetas, maestros. Y aparecen esos 3 líderes más, además de los 2 principales. Hermanos, aprendamos este principio bíblico. Dios quiere que crezcamos por medio de dones espirituales. Y si tú tienes uno, el de enseñar, enseña a tus compañeros que desarrollen sus dones. Y si tú ves que aquel te supera, enséñale que te supere. Porque yo no voy a permitir que él crezca. Acordémonos de Juan Bautista. Él tiene que crecer y yo menguar. Pasar la antorcha a aquel que es más talentoso, tú se la pasas. Y a la vista de Dios, Dios te observa. Es lo que hizo Bernabé. Notemos que el hombre se lo pasó a Pablo. A Pablo, si eran amigos, no conocemos, pero inmediatamente buscó a Pablo. Y Pablo, por motor propio, por fuerza que tenía, creció
Y Bernabé sabía que él tenía que ocupar un segundo lugar de apoyo. Y sin embargo, hermanos, ¿cómo descuella Bernabé cuando hubo discusiones entre ambos por causa de Marcos, el pariente de Bernabé? Que eso aparece también en el viaje. Cuando Marcos, el autor del Evangelio, él luego se achica, se acobarda porque vio conflictos en el viaje y no quiso viajar más. Y a Pablo no le gustó, no lo quiero ese hombre. Y Bernabé dice, vamos a darle otra oportunidad, no quiero. Y tal discusión en que luego se separan ambos apóstoles. Pablo que toma a Silas y Bernabé que toma a Marcos. Y se hacen dos grupos ahora y se expande el Evangelio. Ahí no aprobamos a Pablo, él tenía mucho fuego pero quemaba ya, arrasaba. Y no está correcto eso. Bernabé, un hombre que rescata, es un hombre agradable. Hermanos, si uno mira las características de cada personaje bíblico, es para que nos inspiremos. Pero en este caso, subrayo, profetas y maestros, una iglesia que crece. Vamos entonces, capítulo 13, versículo 1. Había entonces en esa iglesia que estaba en Antioquía, de Siria, profetas y maestros. Bernabé lo pone en primer orden porque era el pastor principal. Simón, el que se llamaba Níger o Negro, Lucio de Cirene. De paso, hermanos, al indicar los lugares, posiblemente se traían líderes de otros lugares. Aparentemente el mismo Lucio, que procede de otra parte, para apoyar la obra allí. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, sirviendo con sus dones espirituales, ya como maestro, o sea, viviendo en armonía estos 5 líderes en la iglesia. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, que era el padre espiritual de esa iglesia laboratorio, la primera iglesia gentil: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegaron a Salamina, y llegados a Salamina, anunciaban las palabras de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos, el autor del Evangelio. Este es el ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. De paso, miremos que se cita siempre a Bernabé primero. Era el líder principal. Con el tiempo se invierte, porque es Pablo el que, por las revelaciones y sus características, se convierte en el principal líder. Versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Si ustedes observan, hermanos, Pablo, predicando, pues va formando sus grupos, sus simpatizantes, y en este caso que estamos leyendo, cuánto amor no puede tener por ese procónsul, hijo de la predicación del apóstol. Pero así vamos a llegar entonces a Galacia. Versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, fíjense que dice Antioquía de Pisidia, es otra localidad, tal vez en sus Biblias aparezca ese subtítulo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahí tenemos entonces ese aspecto de Juan Marcos, que se aparta, quizás desanimado por lo que vio del mago, el problema que se armó allí. ¿Sí? Entonces él era un hombre joven, se prefirió regresar. Eso no le agradó al apóstol Pablo, verlo como cobarde. Eso después con el tiempo va a venir. En otro viaje misionero, ahí sale el tema de Juan Marcos. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y allí, hermanos,
el apóstol da un tremendo sermón que no leemos acá. Tremendo, muy revelador. Un mensaje que Dios pone en el corazón de Pablo para que él enseñe en esa sinagoga. Y mucha gente se convierte al Señor. Es precioso todo el capítulo 13, en lo que resta. Fíjense nomás como un pequeño detalle, en el versículo 43, 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron. Allí en algunas lecturas del griego original varía. Así que yo leo acá según la Reina Valera 60, pero varía en otras traducciones. Hay que hacer ajustes según el griego original, en el versículo 42. Lo cierto es que, 42 leo, cuando salieron ellos, rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo, pero hubo otros, versículo 45, que se llenaron de celos y armaron problemas. Eso es lo que tenemos el resto del capítulo 13. Capítulo 14. Ya vamos a entrar en Galacia ahora, que es nuestro tema. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, hablando de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, Pablo y Bernabé. Pero cuando los judíos y gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra, Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina, y así predicaron el Evangelio. Y entonces aquí entramos entonces en la provincia de Galacia, que es nuestro tema. Entonces, hermanos, fíjense, ellos lo hacen en su primer viaje misionero. Estos hermanos apóstoles están confiados en que Dios los guía, de hecho el Espíritu Santo los guió. La prédica de Pablo es firme y segura. Por eso él dice, el Espíritu Santo me lo reveló. Jesús mismo me lo confió, el Espíritu Santo los separa para predicar. Ellos van en su primer viaje misionero, llegan ahora a la provincia de Galacia, que es lo que leemos ahora. Y hermanos, ¿cómo no van a estar seguros del tema que llevan y enfrentarse con los herejes? Por eso Pablo dice en el primer capítulo leído, si hay otro evangelio diferente del que yo prediqué, debido a que el Espíritu Santo me apartó a mí y a Bernabé para que saliéramos de la iglesia madre, Antioquía de Siria. Y fuimos por diferentes partes y llegamos a la provincia de Galacia y predicamos ahí. Además, lo que yo prediqué fue por revelación de Jesucristo. Él me lo dio. No Pedro, no recibí de los apóstoles. Y si yo predico y aparecen herejes predicando acerca de la ley, hermano, es tremendo el mensaje. Por eso la carta a los Gálatas es reveladora acerca del papel de la ley en el cristianismo. Es un tema que vamos a estudiar. Lo que estamos haciendo ahora es puro contexto histórico. Entonces, tratemos de seguir el fuego de Pablo. Recordemos, revelación de Jesucristo que Él le dio y el Espíritu Santo le dijo, váyanse a predicar. ¿Sí? Entramos entonces, versículo 8, en el tema que nos ocupa. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Júpiter era el dios máximo, era el padre de los dioses del Olimpo, ¿no? Así que hermanos, Bernabé por sus características, si le llamaban Júpiter, y era como un padre. No sabemos las edades de uno y otro, posiblemente Bernabé era mayor. Recordemos, Pablo era un hombre joven, hacía poco se había convertido, ¿sí? Que él en su misión de perseguir a los cristianos, todavía en su mente, en su retina, estaba el martirio de Esteban, al cual Pablo llama tu testigo. Entonces, al llamarle ahora Bernabé Júpiter, el padre de los dioses, posiblemente
por su hombre mayor, pero por sus características paternales, como las que tenía Bernabé. Dice más, y a Pablo Mercurio, porque era el predicador. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades y tonterías os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que era el pueblo anterior al cual habían predicado, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Fíjense, hermanos, qué cambiante el humor de la gente. Se cumple aquello que Jesús había dicho. Tengan un señalador y vayamos a Juan, el Evangelio, capítulo 2. Y aprendamos lecciones. Recuerden, hermanos, mientras estudiamos el trasfondo de Gálatas, aprendamos lecciones de la Biblia, en este caso del Evangelio de Jesús, cuando Él dijo en Juan capítulo 2, de no confiarnos en la gente, de conocer la mente cambiante del ser humano. 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Tanto, hermanos, que a continuación cuenta el caso de Nicodemo, que entra con las mismas palabras del versículo anterior, cuando él dice, en la visita nocturna, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que, hermanos, nos da la pauta de que el capítulo 3 de Juan debería empezar en 2:23. ¿Sí? Es una sugerencia que deberíamos tomar. Nicodemo empieza en Juan 2:23. Esto es, viene la gente diciendo a Jesús, tus señales, tremendo lo que tú haces, creemos que eres de Dios. Y Jesús dice, yo no me fío de ninguno, porque yo sé lo que hay en la gente. Él nos entregaba al Señor. Bueno, es lo que le pasó a Pablo. Así como le pasó a Jesús con Nicodemo, que Nicodemo vino con palabras grandilocuentes. Maestro, él era un rabino, miembro del Sanedrín, un hombre muy culto, lo que hoy llamaríamos un diputado, un senador si queremos. Era miembro del concilio de los 70 grandes varones que lideraban religiosamente a los israelitas. Y que venga de noche a decirle, maestro, tú eres de Dios, lo que tú haces es maravilloso. Jesús directo fue al grano. No confiaba en él. Tú tienes que nacer de nuevo. Con Pablo lo mismo, hermanos. Por eso tomo este texto. La gente aplaudiendo, dioses, dioses. Imagínense si Pablo hubiera sido carnal. Viste, Bernabé, mira, acá ya la hicimos. Cuidémonos, hermanos. Nos podría pasar a nosotros cuando nos nombran ancianos de la iglesia. Anciano, ahora sí, tengo el poder. Entonces, si actuamos de esa manera, qué torpes que somos. Cuánta distancia con el Espíritu Santo. Dios no nos puede tomar. Si somos líderes, ya Jesús dijo, tú vas a servir, no a mandonear. Tú eres un siervo para que estés con los corazones de la gente. Y si están confundidos, les vas a enseñar. Como en este caso la confusión de esta gente. Dioses que han venido y traían toros, guirnaldas, aprovechándose de la ignorancia. Lo que hubiera hecho Pablo. No, Pablo no hizo eso. Al contrario, hermanos, cuando él enseñó, le fue mal. Y cuando fue arrastrado, él podría haber dicho, Señor, ¿por qué me pasa esto? Tampoco eso, hermanos. ¿Saben? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, como le pasaba a Pablo, el texto dice que lleno del Espíritu Santo dijo lo que él decía. Soportamos el escepticismo, la burla, el rechazo, la incredulidad, las injurias, porque uno está lleno de amor, de otra cosa acá, no de cosas carnales.
Ese es nuestro Pablo, nuestro héroe en esta historia. Y cuento todo esto, hermanos, porque cuando él tiene que hablar con sus enemigos, los herejes, lógicamente se le revuelve todo adentro. Tanto que él sufrió y que el Espíritu Santo lo tomó, y encontrarse con estos herejes gratuitos que dicen tonterías. Tonterías porque no las ordenó el Señor. La mente humana que quiere ser más papista que el Papa. Estos judíos judaizantes que creían, cristianos recordemos, eran cristianos, que creían que servían mejor al Señor trayendo nuevas doctrinas, nuevas reglas, y así agradar al Señor, porque uno está divorciado, distante del Espíritu Santo. Cuidémonos de todas estas cosas. Por eso estamos remarcando estos aspectos históricos que le pasó a Pablo. Y avanzamos. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, otra ciudad de Galacia. Siempre los dos compañeros. De paso, la paliza la recibió Pablo, aparentemente no Bernabé, porque Pablo era el predicador. En Hechos, sí, Hechos capítulo 14. Estamos en el versículo 20. Reitero, Pablo es el que más sufre porque es el que predica, él está convencido de su mensaje. Seguimos. Versículo 20 otra vez. Pero rodeándole los discípulos, los oyentes, los que creyeron en el mensaje de estos dos predicadores, especialmente de Pablo, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Fíjense, hermanos, cómo estos predicadores pues veían en esos discípulos los futuros líderes, diáconos, ancianos, gente que había escuchado el mensaje del Señor. Pablo daba instrucciones rápidas, hoy diríamos curso de capacitación, para quienes iban a ser los líderes naturales. Y entonces ellos guiándose por el Evangelio, y en particular el Antiguo Testamento, que era lo que había que estudiar, mientras las cartas de Pablo iban circulando. La carta a los Gálatas data del año 57 y 58, ahora ya vamos a ver ese asunto. Pero hermanos, en aquellos días de las prédicas, el texto que había que estudiar eran el Antiguo Testamento y las palabras que se oían de los apóstoles. Eran los encargados. Pero cuando aparecen los judaizantes, que se hacían llamar apóstoles también, eran los predicadores. ¿Qué texto usar? Pónganse ustedes en los zapatos de esa gente. Nosotros tenemos la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y aparece un predicador diciendo alguna cosa, y esto nunca lo escuché. ¿De dónde salió? A ver, hermano, cíteme el texto, ¿de dónde saca usted su interpretación de tal cosa nueva? Y el hermano dice, miren, está aquí en tal parte. Y hermanos, estamos tan privilegiados como pueblo adventista que además tenemos la luz menor. A ver, la hermana White, ¿qué tal parte dice? Fíjate, ahí tienes el CD de la hermana White en español y en inglés, tú búscalo, ahí está, en tal parte. ¡Wow! Efectivamente, ¿aparece o no aparece? Según el predicador. Y hermanos, según la doctrina que se traiga. Hay doctrinas raras en algunos lados también. Pero como pueblo adventista de este tiempo del fin, estamos pero sobremanera documentados. Por lo tanto, la responsabilidad sobre nosotros es muy grande. Cuando descuidamos la lectura de la Biblia, los escritos de Elena White, más si alguien tiene herramientas electrónicas, pues tiene los CDs allí para investigar al toque, sacar los textos y todas las referencias. Y sin embargo, perdiendo el tiempo con televisión y otras cosas, ustedes saben. En esta gente, en estos días, hermanos, no era así. No estaban ni los evangelios todavía. Los evangelios datan de la década del 60, los primeros evangelios. Mateo, Marcos, el evangelio de Juan del año 100 aproximadamente. Así que un escrito, a ver, ¿dónde me guío yo? No había. Entonces eran las tradiciones orales. Fíjense, voy a dar un ejemplo. Leemos otra vez Hechos 14, 23 e iremos a un evangelio. 22 y 23.
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y yo le diría a Pablo, déjame que yo dialogue con Pablo. Pablo, tú les dices que permanezcan en la fe, pero ¿cómo se pueden guiar? ¿Cómo se puede inspirar? Darles un texto. No había, hermanos. Entonces, la exhortación es, escuchen mis palabras. Él era el Padre espiritual, escuchen lo que les voy a decir. Grábense lo que yo digo. Hermanos, si nos metiéramos en la selva con indígenas que no saben leer ni escribir, y tú predicas, y tú tienes tu Biblia, hasta que alguien de allí del grupo indígena traduzca la Biblia a su idioma. De hecho, hermanos, Sociedades Bíblicas se encarga de ello, ya tiene Biblias en todos los dialectos. Y si aparece un nuevo dialecto, pues buscan a alguien y entonces le traduce el idioma de esa gente. Pero hay lugares donde es impenetrable en cuanto a textos. Entonces, el predicador traduce y alguien, el predicador predica y alguien traduce. Entonces, grábense bien las palabras, grábense bien. Fíjense entonces, versículo 22 otra vez, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Recuerden, no había escrito del Nuevo Testamento ninguno. El primer escrito de Pablo es la carta a los tesalonicenses. Data en la década del 40, 45, 47 aproximadamente, que es el tiempo en que se están produciendo estos hechos del apóstol Pablo. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Y el escrito para encomendarlos? Bien, vayamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 1. El Evangelio data del año 62 y 63 de la era cristiana. Fíjense los escritos que corrían en aquellos días, hasta que Lucas decide hacer su propio escrito. Versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. El caso de los apóstoles, Pedro, por ejemplo. Y fueron ministros de la palabra. Incluye a Pablo, que como abortivo vio al Señor, y el Señor le instruyó. Por eso él dice, es el último de los apóstoles y como abortivo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, fíjense, si esto se escribió en el año 62 y 63 de la era cristiana, y el Concilio de Jerusalén, que es posterior a Iconio, Derbe, Listra, los conflictos que Pablo tuvo allí en sus prédicas, en su primer viaje misionero, el concilio vino después, año 49, y el Evangelio de Lucas vino en el año 62, entonces calculen unos 13 años más tarde. Entonces, los escritos van apareciendo más tarde. Allí la pregunta que yo hice recién. Pablo pone ancianos, les exhorta, permanezcan en el Señor. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y no había escrito. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, todo esto cuento, esto tiene que ver con el trasfondo. La hermana levanta la mano. Vamos a dar el micrófono. Con el micrófono. Con el micrófono allí. Eso, lo tenían. Sí. Tenían que guiarse, era lo que hacía el apóstol Pablo. Y especialmente las profecías del Antiguo Testamento que señalaban a Cristo. Hacer una biografía de Cristo, Lucas hace una biografía, Lucas, ¿sí? Pero hermanos, hasta que Lucas y los evangelistas hicieran biografías históricas de Jesús, la biografía que había que hacer era la profética. Esto es, de hecho, Mateo hace una biografía profética. ¿Qué significa esto? Tomar de los profetas. Miren, el profeta dice que, el caso de Mateo capítulo 4, él cita Isaías 9, que luz resplandeció en la tierra de Zabulón, Neftalí, Galilea de los gentiles, para que se cumpla lo escrito por el profeta. Jesús hizo esto allí en Nazaret, en Capernaum, en Galilea de los gentiles. Entonces, esa es una biografía profética.
que es tomar los textos del Antiguo Testamento y llenarlos, es como el esqueleto. El Evangelio de Mateo consiste en eso. Es un esqueleto de profecías y llenarla con músculos históricos. ¿Cuál es el músculo? Miren, el esqueleto dice Jesús, Isaías capítulo 9, eso aparece en Mateo capítulo 4. La profecía dice que en tierra de Zabulón, Neftalí, Galilea de los gentiles, pueblo que vivía sentado en tinieblas, vio gran luz. Ese es el esqueleto de la profecía. Jesús, para que se cumpla lo profeta, pues Jesús allí se desarrolló en Capernaum, Galilea de los gentiles, hizo su ministerio y su fama se extendió. Ese es el músculo de huesos de la profecía. Entonces se forma allí el cuadro de la historia de Jesús. Era como Mateo lo organizó. Y así, hermanos, en aquellos días hacían lo mismo. Entonces, buscar las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Cristo. Y las cartas de Pablo todavía no aparecían. Es lo que aparece en la prédica. Entonces, reitero este asunto, hermanos, cómo va cerrando su primer viaje misionero allí en la provincia de Galacia. Después de los problemas que él tuvo, y recuerdan que Juan Marcos, viendo problemas, pues él se abrió, no quiso seguir más con los apóstoles, y Pablo, con todo el fuego que Dios le daba y el conocimiento de las profecías del Antiguo Testamento, tal como hacía Mateo, Pablo era especialista en eso, para poder predicar a la gente, pero luego cuando eran gentiles, hablaba más de la historia de los músculos, digamos, de Jesús, hablando de los milagros, de que Dios, el Espíritu Santo le revelaba a Jesús, al apóstol Pablo. Pero él tenía que mostrar el esqueleto. ¿Qué ocurría? El apóstol Pablo entraba en la sinagoga de los judíos. En cada viaje misionero que él hacía, él iba a las sinagogas. Era predicar a los judíos y de allí entonces sacar gente, al predicarles, reitero, ese esqueleto de las profecías y llenarla con los músculos históricos de lo que pasó con Jesús. Y la gente escuchaba. Y muchos judíos salían, creían, no salir de la sinagoga, se convertían en el mensaje de Pablo. Pero otros judíos no, negaban. Entonces, ahí teníamos ya la nueva iglesia. Y entonces, esto pasaba en las sinagogas judías donde él se movía. Pero era un ambiente gentil, recuerden. Había judíos en ambientes gentiles, eran más abiertos que los judíos cerrados de Jerusalén. Y así se constituyen las iglesias. Pero hermanos, si ustedes observan, el apóstol Pablo siempre fue a las sinagogas primero. Y echado de las sinagogas se metía con gentiles. Allí era un poco más difícil presentar el esqueleto profético con gente que no estaba acostumbrada a las profecías judías. Pero él lo hacía, pero era más fácil en un ambiente judío. ¿Sí? Otra vez, cerramos entonces. Ya leímos el Evangelio de Lucas, cómo se armó la historia de Jesús, pero fue posterior a estos hechos que estamos estudiando de Galacia. Vamos entonces a Hechos 14, cerrando ya el primer viaje misionero. Repasamos desde el versículo 21, Hechos 14, 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Señalo siempre esa diferencia entre Siria y Pisidia, hermanos, porque ya va a aparecer la iglesia madre, que es Siria. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, los dirigentes naturales, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, fíjense, si esos ancianos que iban a ser los dirigentes de esa iglesia recién formada, no tenían escritos, que hemos dicho varias veces hace un momento, ¿cómo se iban a guiar? Los evangelios datan de la década del 60 en adelante, como Lucas. Juan, en el año 100. Eran guiarse por las palabras de los apóstoles. La carta a los tesalonicenses todavía no se había escrito, que es la primera del Nuevo Testamento. Dios tenía que guiar a esa iglesia. Y era guiarlas por lo que Pablo había dicho. Gente que descubría por primera vez ese mensaje. Y que aparezcan posteriormente los judaizantes gratuitos de algo sembrado. Déjenme que lo diga, hermanos. Ustedes conocen la vara del pastor. Y para los hermanos que están en el DVD escuchando, este es un movimiento adventista, divisionista, que ni es adventista. Y esta gente solamente se mueve con iglesias organizadas de los adventistas. Así pasaba con los judaizantes.
Ellos se metían donde ya estaba la iglesia organizada para decirles, está muy bueno, pero a ustedes les falta algo más. Así es la vara del pastor. Que ellos creen, de hecho en alguna publicación mencionan, citando un pasaje de Oseas, y cómo lo interpretan, que al pueblo hay que enseñarle y amonestarle, no a los gentiles, al pueblo establecido ya, con un mensaje nuevo, extraño, como dijera Pablo, anatema lo que ellos están trayendo. Por eso nuestra postura es bien frontal contra la vara del pastor, que aunque se llaman adventistas, hermanos, no lo son porque se apartan del evangelio trayendo un nuevo profeta, Víctor Houteff. ¿Sí? Entonces, tal como ocurre con la vara del pastor, es lo que Pablo sentía con estos judaizantes. Y además no había Biblia en esos días, o sea, no había escritos del Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento y el bosquejo de las profecías del Antiguo Testamento. Les quiero contar, hermanos, el doctor Perchuk, ginecólogo del Sanatorio Adventista de Argentina, él tuvo una experiencia muy especial, siendo judío. Una vez me contó, sus colegas médicos adventistas de ese sanatorio, pues le insinuaban a que él estudiara el Nuevo Testamento para ver a Jesús. Y Perchuk dijo, no, déjenme con mi trabajo tranquilo. Sin embargo, él tenía, como judío que era, sus dudas respecto del Mesías del Antiguo Testamento. Era estudioso de la Biblia. Y él me contó, se encontró con Jesús gracias al Antiguo Testamento. Cuando él estudió bien profundamente las características de cómo tenía que ser el Mesías, no lo que él había aprendido de sus padres y de la tradición judía, cuando ya tenía una idea de cómo tenía que ser el Mesías, se enfrentó con el Nuevo Testamento, que para él, dice eso, libro de los gentiles, sí, escrito por judíos, pero judíos apóstatas. Mateo, Marcos, Juan, Lucas era gentil. Eran judíos apóstatas. Entonces, si es judío apóstata, no me interesa, yo quiero judíos como yo, de pura sangre. Pero cuando comenzó a leer, hermanos, por lo que él ya traía, su bagaje del Mesías del Antiguo Testamento, vio tanta armonía que luego se hizo cristiano y adventista. Una cosa preciosa. Bueno, era lo que Pablo hacía. Al ir a las sinagogas, presentar las profecías del Cristo. Como dije hace rato, el esqueleto. Y entonces luego hablar de las historias, de las andanzas de Jesús, los músculos, cómo encajaba allí, se armaba el cuerpo del Mesías. Y miremos cómo cierra entonces el viaje misionero. Versículo 24, Hechos 14, 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, la de Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Mis hermanos, una iglesia madre que los despacha, qué interesante concepto, yo me asombro, hermanos. El apóstol Pablo y Bernabé forman la iglesia y luego con el tiempo la iglesia les impone las manos y los manda a predicar. ¿Cómo es eso? El padre que arma un hijo, el hijo después le pone las manos. Y no solamente eso, hermanos. Cuando ellos vuelven, le cuentan a la iglesia, le rinden cuentas. Hermanos, pasó esto, y los hermanos aplaudiendo, gozosos, lo que pasa allí con estos dos predicadores, nuestros pastores, nuestros padres espirituales. Efectivamente, hermanos, la iglesia los despachó imponiendo las manos. Pablo dependía de sus hermanos. Oren por nosotros. Estén atentos en sus oraciones por lo que nos llegue a pasar. Y luego ellos vienen a contarles, pasó esto. Se sentían parte de la comunidad. El punto sería, ¿quién es hijo de quién? Porque quien impone la mano y luego viene a contarles. Y sin embargo, era tanta la unidad que había entre ambos, los pastores y esa iglesia. ¿Sí, hermanos? Preciosa historia. Lo que viene a continuación, que nos gustaría leer, hermanos, como parte del trasfondo histórico, es el Concilio de Jerusalén, porque allí va la discusión de los judaizantes, y esto nos ayuda muchísimo para entender a los judaizantes del libro de Gálatas. ¿Sí? Así que mi sugerencia es que tengamos un recreo de unos cuantos minutos, está pasando la primera hora. A continuación volveríamos para seguir leyendo el Concilio de Jerusalén, ver el trasfondo histórico, entonces luego las notas que tenemos, ustedes ya tienen los libros, y entonces sí meternos después de lleno al libro de Gálatas.
¿Les parece? Entonces tomamos unos 10 minutos de descanso, son 9:28, y volvemos para que sigamos avanzando con la clase.